Bueno, señoras y señores, lo primero, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a esta conferencia que va a tener lugar en esta sala Polisón. Una conferencia propuesta por la Junta de Semana Santa dentro del marco de actividades programadas para este tiempo de Cuaresma. Y una actividad que para nosotros es muy importante. La verdad es que somos muy privilegiados, en primer lugar, de contar hoy con la presencia como ponente de Raúl Hernández García, al cual, por supuesto, lo primero de todo le doy la bienvenida. Muchas gracias. También me gustaría dar la bienvenida al presidente de la Junta de Semana Santa, Luis Manuel Isasi, así como a los miembros de la Junta que están aquí presentes. Para nosotros hoy es un día importante porque tenemos la suerte de contar con una persona que nos viene a hablar sobre la historia de nuestras imágenes. Quizás posiblemente el mayor valor, el mayor patrimonio que tiene la Junta de Semana Santa. Nosotros, en este tiempo de pasión, lo que hacemos es procesionar nuestras imágenes sagradas, ¿no?, en esa catequesis que pretende ser la Semana Santa. Y hoy pues tenemos la enorme suerte de contar con una persona que a través de un trabajo intenso de investigación desde el año pues posiblemente 2016 nos viene a dar un poquito de luz y a mostrar el conocimiento del origen de la mayoría de nuestras imágenes, ¿no? Nos viene a destacar, a alumbrar sobre datos que desconocíamos hasta la fecha. Por tanto, yo creo que es un trabajo, posiblemente esta conferencia, Raúl, ¿verdad?, sea el prólogo de una publicación que, si Dios quiere, ojalá tenga lugar este año y que pues para nosotros tiene, para la Junta de Semana Santa, un gran valor, ¿no? Para un cofrade, conocer la historia de nuestra imaginería, de nuestras imágenes, pues yo creo que es algo, sin duda, muy importante. Por tanto, también, por supuesto, desde la Junta de Semana Santa queremos apoyar esa publicación de este libro, ¿no?, que ojalá, como comentaba, pueda ver la luz este año. Nos habíamos marcado un poco fecha, mes de septiembre. Y, por supuesto, pues Raúl sabe que cuenta con todo nuestro apoyo. Por comenzar un poquito el por qué estamos hoy aquí, pues a Raúl le conocemos de la Junta de Semana Santa, en primer lugar, por un cofrade, por Juanjo Estalayo, que está también por aquí, a raíz de un trabajo de documentación sobre la restauración del Cristo de la Salud, que se encuentra en la parroquia de San Cosme i Sant Damián. Y en este caso a Raúl le encargan el trabajo de documentación sobre la restauración de esta talla, ¿no? Más o menos es investigar en los diferentes fondos documentales que están esparcidos en los diferentes archivos de la ciudad de Burgos, tanto eclesiásticos como civiles, del origen de esa talla, del porqué de esa talla. Y concretamente esa talla, que la pueden ver aquí antes de la restauración, pues se encontraba en una capilla muy vista, porque lógicamente actualmente se encuentra la pila bautismal de la iglesia parroquial de San Cosme i Sant Damián, pero estaba como un poco arrinconada, apartada. Y como consecuencia de la loable empresa de recuperar esa talla, de ese crucifijo, pues las responsables de talleres iconos, Amaya y Maite, me pidieron encarecidamente que por favor les buscara documentación sobre esta imagen procesional. Procesional no, crucifijo, porque presumiblemente era la que se procesionaba o procesionaba la Hermandad del Calvario y de Nuestra Señora la Rebolleda, que fue agregada a esa Hermandad del Calvario a mediados del siglo XIX, pues se presumía que era una de las imágenes que procesionaba esa Hermandad del Calvario. Después de diferentes catas documentales en diferentes archivos, como he dicho, pues logré hallar el origen de dónde estaba ubicada esta talla, que era ni más ni menos que la iglesia monasterial, mejor dicho, conventual, del convento de San Pablo, que es donde está actualmente el Foro de la Evolución Humana y antes conocido por el Solar de Caballería y el Cuartel de Caballería. Y lógicamente esa imagen, cuando la francesada, pues se trasladó a la iglesia parroquial de San Lesmes, pues para preservar un poco la cofradía
que tenía una cofradía que era la Cofradía del Cristo de la Salud, para salvar un poco sus enseres del pillaje por parte de las tropas francesas. Una vez ya repuesto el orden antes establecido, después de la francesada, pues se restaura la iglesia monasterial de San Pablo y, lógicamente, pues se erigen nuevos altares de las antiguas tallas que quedaron después de esa inundación y desastre que produjo la francesada. Y un tal José Sánchez Frontín, que era consejero de Estado y benefactor de la iglesia y de los conventuales de San Pablo, que eran todos dominicos, pues se restaura y se hace el nuevo retablo del Cristo de la Salud. Era un retablo neoclásico que en su parte de arriba tenía la escena de la flagelación. Con la desamortización en 1836 se queda esa imagen en la iglesia monasterial o conventual de San Pablo. Y lógicamente hubo un intento de trasladar la iglesia de San Cosme, tanto física como jurídicamente, a la iglesia conventual de San Pablo. Y entre dimes y diretes, pues ahí perseveró esta imagen, padeciendo algunos deterioros, hasta que ya dijeron el ramo de guerra que ese solar de caballería pues iba a pasar, o del convento de San Pablo, iba a pasar a la arma de caballería y construir pues su correspondiente cuartel. Y se trasladó primero a la iglesia de las Trinas, que se ubicaba justamente donde está ahora en la Casa de Correos. Y en 1868, pues esa imagen se emplaza y se lleva a San Cosme. Y allí pues hay unas partidas en el año 1868 en que se coloca el retablo que entonces decoraba una de las capillas de esa iglesia conventual, que presumiblemente sus cimientos todavía pervivan, porque lógicamente no está en el solar del antiguo convento, sino que la iglesia monasterial abarca los actuales jardines del que llaman Paseo de Atapuerca. Esa imagen del Cristo de la Salud tenía su novena, tenía sus devotos. Y en el año 1915 pues se restaura esa imagen y se construye un retablo que hizo Valeriano Martínez, un tallista, un retablista, cuyo hijo Andrés Martínez Abelenda pues es el último representante de la gloriosa historia de nuestra imaginería y nuestra retablística, desde casi desde los talleres que se fundaron en la catedral, cuando en su construcción, hasta pues hace poco, hasta nuestros días. Todavía Andrés Martínez Abelenda, con sus 100 años, está todavía vivo y coleando, y lógicamente este señor se merece un homenaje no solo a su persona, sino también a su obra. Bueno, pues esto es más o menos en resumen el origen o la génesis del libro en cuestión del que vamos a tratar. Voy a agradecer antes que nada, antes de meterme en otras lides, agradecer la presentación que me ha hecho aquí el señor vicepresidente de la Junta de Semana Santa de Burgos, don Jaime Prado Nebreda, y lógicamente también la asistencia de muchos de los miembros de esta Junta de Semana Santa y la presencia de su presidente, don Luis Manuel Isasi. Eso lo primero. Lo segundo, no voy a hablar, el libro en cuestión son 59 imágenes. Esas 59 imágenes son de imágenes que procesionan, tanto las que dicen modernas como otras antañonas o antiguas. Hay otras imágenes que desgraciadamente no las tenemos, por circunstancias pues, del paso del tiempo o por la depredación de muchas personas que han hecho negocios lucrativos con dichas imágenes y menospreciando, pues por así decirlo, el carácter devocional o artístico que pudieran tener. Otras, pues lógicamente, ya les digo, solo documentales, sobre todo las del convento de San Francisco, donde radicaba la cofradía de la Santa Veracruz, de la cual se conservan dos imágenes. Una en el convento de las Luisas, en el Paseo de los Pisones, en su actual sede del antiguo chalet de los Celaya,
que se conserva el Cristo de la Capilla de los Torres, un maravilloso Cristo, que ese sí que es el del Cristo de la Santa Veracruz, que pueden verle perfectamente tan solo cuando se hacen las estaciones de Semana Santa. Está totalmente restaurado y es un Cristo, la verdad sea dicha, soberbio. Y lógicamente también se conserva de esa antigua cofradía de la Veracruz el Cristo atado a la columna, que fue la imagen de la Semana Santa del año pasado. Bueno, una vez ya hecho ese resumen, hablando del Cristo de la Salud, que fue, por así decirlo, la yesca, les muestro también una fotografía de cómo se quedó restaurado en el año 2016, con sus respectivos velones y la magnífica restauración que hicieron los técnicos de del taller Iconos, Amaya Rasti y María Teresa Díez. Lógicamente, esta imagen pues no corresponde, ya les digo, y les diré un poquito más adelante, de las antiguas procesiones de Semana Santa. Pero me quiero ahora circunscribir a lo siguiente. Hay un hándicap a la hora de hablar de estas imágenes procesionales. Y utilizo esas palabras hándicap porque así se refleja en un artículo periodístico que se publicó en Diario de Burgos en marzo de 1999. En aquellas calendas se presenta, por así decirlo, no por así decirlo, de hecho, el cartel de Semana Santa y los miembros que componían la Junta de Semana Santa. Y estos se lamentaban de que la mayoría de las imágenes de Semana Santa que se procesionan en Burgos era un hándicap para la propia Semana Santa de Burgos. Y yo creo que esa palabra hándicap lo resume todo, porque hay personas calificadas y cualificadas que podían haber hecho este trabajo, que podían haber acometido esa tarea. Y a lo mejor también yo tenía ese hándicap de que no importa, estas imágenes son pues poca cosa. La única que merecía la pena, como se lamentaban aquellos miembros de la Semana Santa de 1999, era la del Cristo atado a la columna de Diego de Siloé, que hace 7 años, 8 años más bien, dejó de procesionar porque corría peligro. Es como si estuviera la gente acomplejada, por desconocimiento nada más, y por este hándicap. Puedo decirles las 59 imágenes que he documentado y que he descrito, pero me voy a centrar en esta intervención en 3 aspectos concretos. Y la explicación viene en este folleto que fue con ocasión de la exposición que se celebró en el antiguo monasterio de San Juan en el año 93. Como pueden ver, pone arte y tradición de las cofradías burgalesas, es decir, hace 32 años y un mes que el 3 de marzo se inauguró. El díptico es una joyita, es casi como una joya bibliográfica. Y los responsables de aquel entonces de la Junta de Semana Santa tuvieron la deferencia de publicar un cartel hecho por Federico Vélez, padre, en el cual viene todo centrado por la imagen del Santo Cristo de Burgos, el de las Gotas de San Gil, tan querido por el señor presidente de la Junta de Semana Santa. Lógicamente, a la parte de abajo también, porque el señor Federico Vélez fue uno de los miembros fundadores, gracias a la iniciativa de don Onofre Sainz Calzada. Pues viene la Dolorosa de San Gil, lógicamente, que en aquellos tiempos la atribuían a la gubia de Gregorio Fernández, pero es una obra del siglo XVIII de Juan Javier Romero, que la documentó el profesor Payo Hernández en su magnífica obra que publicó sobre los retablos y la imaginería del siglo XVII y XVIII en el año 97. Y en la parte superior pues ven diferentes escenas pues de la Piedad del Carmen, el crucifijo de San Lesmes en la parte inferior izquierda, en su parte inferior derecha, el Cristo de San Cosme, la Dolorosa de San Gil y diferentes escenas también de la Cofradía de San Cosme y de la Cofradía, creo, si mal no veo, de la Cofradía de la Soledad,
procesionando. Y en la parte superior está la cara del Cristo atado a la columna, y en la otra parte aparece un Cristo que siempre me intrigó. Es el que está justamente en la parte superior que ven ustedes en la parte izquierda, que es un Cristo que parece un ece homo coronado de espinas. Pues este Cristo es el del que voy a hablar ahora, que es un Cristo peregrino, porque se puede decir en resumen que su historia va de San Lesmes a Valladolid. Y ahora se lo explicaré de una manera un poco palmaria. En principio lo atribuía a don Andrés Martínez Abelenda, porque esta imagen salió en el año 48 y 49 con la cofradía de San Juan Bautista, que se fundó en la iglesia de la entonces llamada Barriada de Yagüe y ahora se llama Barriada de San Juan Bautista. Y en principio creía que era obra de Andrés Martínez Abelenda. Pero resulta que Andrés Martínez Abelenda hizo esta escena provisional en escayola, que es, por así decirlo, el ece homo, he aquí al hombre, cuando, por así decirlo, Pilato presenta a Jesús maltrecho ante la plebe. Y como pueden ver, pues es una escena pues típicamente grandilocuente. El Pilato está inspirado en el Arringatore famoso que se conserva en el Museo Arqueológico de Florencia, una de las obras maestras de la estatuaria etrusca en bronce, y el Cristo pues sigue la estética del que hizo Ramón Núñez en el Paso de la Sentencia de Zamora. Una vez disipada esa duda, pues un buen día en internet me encuentro en la fototeca del Ministerio de Cultura una imagen, una fotografía de la Capilla de los Aros de San Lesmes. Como pueden ver, pues ahí está justamente el retablo donde se veneraba Nuestra Señora de Belén, que es justamente el que está debajo justamente del baldaquino, pues ven o pueden apreciar la imagen de la Virgen con el niño, y justamente debajo pueden ver una estatua o una imagen de un ece homo. Fue hecha esta fotografía con ocasión del novenario que celebraban los devotos del santo ece homo en mayo, y lógicamente pues ponían esa parafernaria con las sacras, la capa, para más o menos dar cierta devoción o cierta calidad, por así decirlo, en la novena. Justamente yo lo veo desde la parte izquierda, justamente ahí se encontraba el retablito del ece homo, que fue restaurado en el año 35 por el que vamos a hablar muchas veces, Valeriano Martínez, y aquí pueden ver una imagen de cuando la sacaron los de la cofradía de San Juan Bautista de la barriada Juan Yagüe, que ahora se llama barriada de San Juan Bautista, que la sacaron en el año 48. Y ahí ven justamente la imagen del Cristo sobre la piedra fría, que es la denominación, pero aquí en España se la denomina ece homo. Como pueden apreciar, se puede apreciar un poquito, y valga la redundancia, la caña que soporta la escultura en cuestión. Es una escultura bastante buena en el sentido de que sedente, mide 1,50. Y ahí ven pues a los miembros de la cofradía de San Juan Bautista preparados para la procesión de aquel año, del año 48, en que salió esta imagen, y sobre todo la calificaban los medios de comunicación porque estuvo muy aplaudida su asistencia, y sobre todo destacaban que era bastante rústico lo que era la decoración. Como pueden ver, pues está bastante bien alineada. No he tenido más información de esta imagen hasta el año 2019. Esta imagen que ven aquí es, por así decirlo, la guarda del catálogo de subastas de la casa francesa Thierry de Maigret. Más o menos, no sé mucho francés, pero lo digo así, de esa forma. Y fue con ocasión de la subasta del 4 de diciembre de 2019.
Y en esa subasta del 4 de diciembre de 2019 me aparece en la parte inferior el Cristo de San Lesmes. No sé si se puede ampliar un poquito más. Y aquí viene con el número 52 el grande y raro grupo de Cristo atado o Cristo de piedad. Una escultura de madera en roble, no veo muy bien, policromada. Jesús está desprovisto de sus vestimentas y sentado en la roca del Gólgota. Sus manos están cruzadas, su túnica está reposando en sus caderas y en el suelo, y porta la corona de espinas, y se ven, pues, lógicamente, pues, las heridas que le infligieron durante la pasión. Y dice que porta una corona de cuerdas. Es lo único, por así decirlo, postizo que tiene esta imagen. Dice que es española, del siglo XVI, en torno de Diego de Siloé, pone la fecha del nacimiento y de la defunción de Siloé, las medidas 1,50 y la salida, el precio de salida, 8.000, 10.000 euros. Me puse en contacto con esta casa de subastas. Lógicamente no me dieron información de a quién se lo adjudicaron ni de dónde procedía. Solo me dijeron que procedía de un apartamento de la derecha, de la ribera derecha del Sena. Solo me dijeron eso. Y que toda la subasta era con ocasión de esa subasta de ese gran apartamento que supongo que tendría vistas a Notre Dame o a la Île-de-France, donde se ubica el antiguo Palacio de Justicia y la mencionada Catedral de Notre Dame. No tuve más noticias de esta imagen y me alegré muchísimo de encontrar una fotografía actual de esta imagen que daba por perdida. Bueno, pues justamente aquí tienen una imagen más o menos grande de esta escultura en cuestión. Pues me veo un buen día que la Casa Segre de Madrid, en su subasta de 31 de marzo de 2022, me subastan otra vez esta misma escultura. Digo, o una de dos, o quedó desierto, o otra vez intentó a ver si podían adjudicárselo a alguien, o tendría más facilidad de endosárselo a un posible comprador nacional. Y más o menos hace las mismas características que recoge la francesa, pero da bibliografía. Más o menos hace referencia a una obra del profesor Muñiz Petralanda sobre las imágenes del Cristo de Piedad que se conservan en el País Vasco. Y ahí la tienen justamente, que se subastó y por un precio de salida de 12.000 euros. Fue adjudicada por 20.000. Hablando con esta sala de subastas, pues les pregunté a quién se la habían adjudicado, porque a lo mejor habría ido a una colección particular. Resulta que la compró el Estado. Y el Estado, pues por una disposición del Ministerio de Cultura, se la adjudicó en depósito. Bueno, vamos a ver, estoy adelantándome un poco. Más o menos las características: este es el Cristo que remata el altar mayor de San Gil, del año 1738, y he podido datar, pues más o menos aproximadamente, la imagen esta en cuestión de la que estamos hablando. Las mismas características tienen lo que es la faz, lo que es el mostacho, lo que es el desarrollo de la barba, las diferentes crenchas que caen sobre los hombros de ambas esculturas, y una pequeña peculiaridad: el Cristo de San Gil tiene la corona de espinas postiza, pero de madera, pero claveteada, mientras que el que tenemos en cuestión, del cual estamos hablando, tiene la de cuerdas. Hay que advertirles de una cosa: este Cristo, junto con la imagen de Nuestra Señora de Belén, son las imágenes que están en los arcos del ayuntamiento. La Virgen reproduce la Virgen de Belén que se conserva en la iglesia parroquial de San Lesmes, pero el Cristo lógicamente no van a hacer esta reproducción, sino que hicieron una reproducción de una imagen que hizo Guido Reni de un Ecce Homo que se conserva en Roma en los museos vaticanos.
Bueno, pues en mayo de 2022 subieron en la red social Twitter, ahora conocida por X, los del Museo Nacional de Escultura, pues la imagen en cuestión. Y ahí la tienen en el Palacio de Villena, en el taller de restauración del Museo Nacional de Escultura. Como pueden ver, es una imagen potente y grande. Está justamente encima de un carrito y ahí les tienen para que no coja frío, no coja una infección la imagen, pues todos los que están presentes están con la correspondiente mascarilla. Me puse en contacto con el taller de... Esto es una chacota. Me puse en contacto con el taller de restauración del Museo Nacional de Escultura. No sé en cierta manera cómo les escribí la carta, que al final me remitieron al ilustre subdirector del Museo Nacional de Escultura, don Alberto Campano, que es el que me dio más o menos las características del Cristo en cuestión, que tiene, por así decirlo o no decirlo, el tamaño, la referencia de 1,50, las medidas de altura, como lo que hemos explicado anteriormente, y la verdad sea dicha que se puso la venta de la herida, porque creía que iba a publicitarlo con el correspondiente escándalo que una imagen de Burgos, que sabiendo el origen en la iglesia de San Lesmes, estuviera en Valladolid, y yo le dije que no habría ningún tipo de problema, que yo solo quería saber las características, tamaño y todo lo demás, y que comprendía que en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid iba a estar muy bien. Pero bueno, también hay que decir que el Museo Nacional de Escultura es de igual de titularidad que el Museo de Burgos y posiblemente estaría muy bien que esta escultura estaría en depósito en el Museo de Burgos, en la Casa de Miranda. Y esto es lo que más o menos las aventuras que ha tenido esta imagen procesional, y digo bien, porque no solo la sacó los miembros de la Cofradía de San Juan Bautista de la Verdad de San Juan Bautista, sino que en el año 40 salió como paso propio de la iglesia de San Lesmes, porque en aquel tiempo la iglesia de San Lesmes tenía el grupo de la Coronación de Espinas. Luego hubo un trueque y la Cofradía de San Lesmes se quedó con la Crucifixión y la Cofradía de San Lorenzo, la de la Coronación de Espinas, se quedó con su paso titular. Esto es uno de los aspectos que quería hablar. Otro de los aspectos es, como pueden ver, una de las salas del Palacio de Villena. Aquí tienen al Cristo sobre la piedra fría de la catedral, que es el modelo o el papá del Cristo que hemos hablado anteriormente. Si el Cristo es una importación antuerpiense o de Amberes del siglo XV, finales del XV, principios del XVI, pues en esa ocasión, en esta exposición de tiempos modernos, que fue como consecuencia de la presidencia de España de Europa, pues se hizo esta exposición con diferentes piezas procedentes de diferentes partes del país. Y como pueden apreciar, aparte de la escultura del Cristo sobre la piedra fría de la catedral, que también ha sido procesionado, por eso viene aquí en esta historia, se ve un poco en la parte justamente detrás la escultura de San Julián el Hospitalario, que procede del retablo de los Salamanca de la iglesia de San Lesmes, este tan bonito que está justamente en la nave del Evangelio. Pues bien, ya que tenían a ambas piezas al lado, lógicamente es otra dimensión, por así decirlo, otra mentalidad, pero podían haberlo puesto perfectamente la una junto a la otra. Y voy a hacer una pequeña referencia histórica de esta imagen del Cristo sobre la piedra fría que tenemos justamente en la pantalla. Está ahora en la capilla de San Enrique de la catedral, presidiendo el actual retablo mayor. Esta imagen en 1670 se entronizó, lógicamente, cuando se reformó se unieron la Capilla de las Reliquias con la Capilla de la Magdalena y San Andrés en el siglo XVII.
y se entronizó. Pero no era propiedad del patrono de esta capilla, don Enrique de Peralta y Cárdenas, sino que esta imagen ha sido propiedad y posesión del Cabildo Catedral de Burgos. Y sobre el origen de esta imagen, que ahora la tenemos un poco con más detenimiento y propiedad, esta imagen es de roble, muy bien policromada, y las características que tienen es pues lo que he descrito anteriormente de su hijuela. Es Cristo sobre la piedra fría. Es la escena en la cual Cristo está sentado maniatado mientras preparan los instrumentos de la crucifixión, los sayones. Que está en el Calvario se manifiesta en la tibia que tiene en la mano izquierda el Cristo. En la mano derecha tiene la caña, porque se ha identificado como si fuera un eceomo. Pero en la parte de abajo, aparte del pollo de piedra en el cual está sentado, aparecen calaveras y tibias. Es señal de que se encuentra Cristo en el Calvario o en el Gólgota. Este señor se llama Juan Carlos Estepe, Jean-Karel Estepe en flamand y en valón Jean-Charles Estepe. Este señor fue canónigo de Lovaina, de la Iglesia Magistral, y profesor de la misma universidad. Este señor en el año 59 identificó adecuadamente qué escena representaba esta escultura. No era un eceomo, era un Cristo sobre la piedra fría, que es una iconografía que es muy popular en los Países Bajos meridionales, en el norte de Francia y sobre todo en la zona de Lorena. Hay un artículo de dos autores franceses que se llaman Pape, son hermanos, se llama uno Jean-Pierre y el otro André, que hablan sobre la iconografía del Cristo de Piedad. Y esta iconografía del Cristo de Piedad se da o se coloca en los cementerios de esas zonas, de los Países Bajos meridionales, Francia y Lorena, sobre todo en esa región de Lorena. Y es como una especie de capilleta que ponen en la entrada de los cementerios, y él es como si fuera el guardián, como si fuera el soldado que vela, como si estuviera haciendo la imaginaria en el cuartel. No sé si algunos han hecho la mili y recuerdan sus imaginarias. No sé si habrá alguno por ahí, pero bueno, la mayoría son jóvenes. Bueno, pues las imaginarias tenían esa facultad de velar el sueño de los soldados. Pues era esa facultad, la de velar el sueño del dormitorio, del cementerio, que es, por así decirlo, el origen de la palabra cementerio significa dormitorio, de los que están dormidos, de los que están esperando la resurrección. Pues bien, este señor en el año 59 logró llevar esta escultura a Utrecht y a Lovaina con ocasión del 5º centenario del nacimiento de Adriano de Utrecht, que fue cardenal, el regente de Castilla cuando las comunidades, y luego el Papa Adriano VI, que fue el último no italiano, más bien extranjero, hasta que en el año 78 nombraron al cardenal arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, como San Juan Pablo II, que es ahora actualmente como se conoce. Este señor hizo, por así decirlo, la identificación, y Robert Didier, otro profesor belga, pues nos regaló esta fotografía, que está bastante bien hecha, del Cristo sobre la piedra fría de Burgos, por una sencilla razón, porque ya era muy conocido y reconocido este Cristo, y lo compara con el Cristo de Vinche, que se conserva en Bélgica. Este Cristo se conserva en la capilla del antiguo cementerio de San Andrés y no en la iglesia de San Urmers. Es de origen amberino, de Amberes o antuerpiense, y se ve pues más o menos la calidad de ambas piezas, pero con unas diferencias. Es mucho más germánica la de Burgos y mucha más clásica la de Vinche, aunque tenga las mismas características. La de Vinche tiene su correspondiente calavera, como la de Burgos, pero es más alemana, más expresionista,
más atormentada, mientras que la otra conserva un grado de serenidad y clasicismo. Ambas tienen las señales de las dos manos, que simbolizan lo que son los talleres de Amberes. Es una marca que va desde 1474 a 1504, es decir, que en ese hiato temporal se realizó esta escultura de la cual hablamos. Y aquí tienen la de Saldesmes, la de la Catedral y la de Vinci, para que vean un poquito la evolución. Yo creo que sobran las palabras, más o menos cómo evoluciona. Que hay una cierta similitud con la de Saldesmes, es la misma disposición, la pierna derecha avanzada, la otra retraída, la misma composición de los pliegues de la túnica y más o menos también lo que es la peana donde apoya Cristo, el de Saldesmes, los pies. Y es una evolución del Cristo que se conserva de la catedral a la actual de vallisoletano que se conserva ahora en el Museo Nacional de Escultura. Una profesora belga, Mireille Madou, pues vincula un poco esta escultura de la catedral con esta tabla votiva que se conserva en la capilla del Condestable. Es la segunda imagen del Cristo sobre la piedra fría que se conserva en la catedral. La otra en escultura está en pintura. Y está Cristo vivo sin los estigmas, pero tiene las armas Christi. Tiene en un lado la lanza y el otro tiene la esponja, los clavos en la parte de abajo, las calaveras, las santas mujeres al fondo, se ven unas torres que representan Jerusalén y ahí están los donantes con sus correspondientes santos, San Antón y San Cornelio, y con los blasones de ambos señores. Esta señora, esta profesora, nos indica que a lo mejor puede ser que uno de estos donantes fue el que trajo esta imagen en concreto de Amberes, porque no se recoge ninguna noticia en los libros de fábrica de la catedral. Solo se señala que en 1499 le encargan a Felipe de Bigarni unos paños del altar y la hechura de un eceomo. En 1502 pues cumple contrato con los paneles del trasaltar, pero no se hace mención a la escultura del eceomo. Así que en ese intervalo entre 1499 y en 1502 es cuando pudo venir concretamente la escultura y cuando se sepultó a este señor, presumiblemente en el cementerio de la iglesia catedral de Burgos, que está debajo de la claustra nueva, que es donde actualmente se encuentra la sala Valentín Palencia. Esta imagen ha sido procesionada. En el año 57 empezó a procesionar la cofradía de San Juan Bautista hasta el año 67, en que desapareció. Y en el año 92, como dijeron los técnicos que la del Cristo atado a la columna de Diego Siloé corría peligro, pues ni cortos ni perezosos, pues el Cabildo prestó esta imagen a la cofradía de la Santa Columna y la procesionó pues en esos 2 años en concreto que les he comentado. Y esta imagen tiene fama de milagrera, sobre todo porque le hacían muchísimas funciones, y hay una anécdota que cuando se produjo el terremoto de Lisboa en 1755, el regimiento pidió al Cabildo que se sacase en procesión, se dijera primero una misa de acción de gracias, solemne te deum y procesión claustral con esta imagen que tenemos justamente enfrente. Y tan manoseada está esta imagen que desde el año 59 hasta el año pasado está a lo largo y ancho de las exposiciones que montan todas las administraciones públicas, desde las edades del hombre hasta el Ministerio de Cultura, como hemos podido apreciar. Sigamos. Ahora hemos dejado apartado y aparcado lo de las 2 imágenes. Ahora voy a hablar un poco de los Serra, de Ildefonso Serra. ¿Quién es Ildefonso Serra? Ildefonso Serra siempre está tan manido y tan sobado aquí en Burgos que muchas de las imágenes procesionales modernas que se procesionan, como la oración del huerto, el Cristo con la cruz a cuestas,
La oración del huerto actualmente en San Pedro de la Fuente. El Jesús con la cruz a cuestas, que se conserva desde el año 44 gracias a la iniciativa de don Ángel Cigüenza, que luego fue abad de la Semana Santa, pero en tiempos fue párroco de esa iglesia parroquial. Lo lleva San Cosmes de manera provisional, hay que decirlo de manera provisional, porque los de San Cosme RQR querían el paso de la cena. Y ya en el año 30 hubo un intento a ver si podían hacer el paso de la cena, tal, esto, lo otro y lo más allá. Se reunieron los chamarileros, pidieron consejo a Marceliano Santamaría, muchos hombres prominentes de Burgos como don Julio Gonzalo Soto, presidente que fue luego del Círculo Católico y de la Caja de Ahorros del Círculo, también chamarilero, pues daban RQR, y en el año 55 estaban todavía RQR con el paso de la cena, porque lógicamente su cofradía es Archicofradía del Santísimo Sacramento y con el remoquete de Jesús con la cruz a cuestas. Bueno, ojo, que si se hubiera obtenido esta imagen tan querida por los de la cofradía de San Cosme, habrían ido a una cofradía, a la cofradía que iban a hacer los artilleros. Así que en ese sentido han tenido bastante más suerte. Bueno, pues nos encontramos en el año 1905, en diciembre, en la Plaza del Ángel. Había un proyecto de abrir la Villa Layetana. Y la Plaza del Ángel, que unía la parte vieja o el barrio gótico de Barcelona con el ensanche de Ildefonso Cerdá, pues estorbaba. Y lógicamente pues hubo unas expropiaciones. Y ahí pueden ver justamente que ponen, y ahí viene lo de saldo catalán. Pone 50% de rebajas porque nos trasladamos a la calle de Bilbao y por traslado porque por derribo y todo lo demás. Bueno, pues este es la plaza donde se ubicaba el local de Ildefonso Serra. Pasamos un poquito más, les voy a concretar un poco más. No sé si ven la flecha, pues esta es la calle de la Platería o Argentería, como llaman los catalanes, y empieza aquí la calle de la Princesa. Vamos a ver otro poquito más. Bueno, aquí vemos justamente enfrente, si ven con la flecha, la calle de la Platería, el comienzo de la calle de la Princesa, y justamente en este lado estaba la tienda de don Ildefonso Serra. Año 1905. En la hemeroteca de Cataluña, pues ahí viene la publicidad diciendo que se trasladaba este señor a la calle de los Baños Nuevos número 15, que no sé en concreto dónde está ubicada en Barcelona, pero más o menos es el origen de estas imágenes procesionales que les comento de Ildefonso Serra. Ildefonso Serra era hijo de Francisco de Asís Serra, que es el que montó, el que preparó la marca comercial Francisco Serra. Como pueden apreciar, bueno, aquí otra imagen de la calle Platería, y justamente aquí es donde estaba el local de don Ildefonso Serra. En el número 2, como pueden ver aquí en un cartel, el número 2 y el número 4. Lo voy a ampliar un poco más, si se puede ver. Entrada, Platería, número 2. Es donde más o menos no, donde se ubicaba esto. Y aquí ven lo que llaman lo de saldo catalán. Con motivo de la reforma, gran liquidación, 50% de defensa. Bueno, pues aquí ahí está la publicidad de Francisco de Asís Serra. Fundó esta empresa en el año 1861 y ahí viene pues todas las características o todo lo que vendía. Aquí ven en una... Aquí este es el folleto que daban en la misma empresa. Talleres y bordados de oro, plata y seda, fábrica de sederías y tela y ornamentos de iglesia. ¿Por qué no? Aquí tiene otro precinto de la sala de la empresa esta de Francisco de Asís Serra. Y aquí viene ya, porque este señor Francisco de Asís Serra fallece en 1898. Y sus hijos, don Adolfo y don Ildefonso, se quedan con el nombre comercial de Hijos de Francisco de Asís Serra. Tenía estos señores una red de agentes comerciales expandida por toda España y en el extranjero.
estuvieron en la Exposición Universal de Chicago de 1892 y de las europeas. Es decir, que tenía un brazo potente económico y empresarial muy bueno. Sigamos, aquí ya, esto ya es propio del sello, ya con el nombre comercial, si lo pueden apreciar, de Ildefonso Serra, Plaza del Ángel 8 y 9, Barcelona. Aquí un catálogo de la misma casa comercial. Y bueno, aquí tenemos pues los pasos que hicieron en la casa, los dependientes de la Casa Comercial Francisco Serra. Tenemos la oración del huerto, que es modelo de otras. Aquí tenemos la esquela de doña Juana del Nero, Salamanca y Acevedo y Martínez de Pisón, que era, por así decirlo, la donante de este paso. Y junto con su esposo don Vicente Alfonso Ortega fue el que sufragaron todas estas imágenes procesionales que se hicieron en la Casa Serra de Barcelona. Estuvieron influidos quizá por el canónigo don Rafael Mur y Tel, porque su hermana se casó con el hermano del señor Vicente Alfonso Ortega y por esa circunstancia de ser catalán y de tener, por así decirlo, vínculos con esa casa comercial, pues se trajeron esas imágenes procesionales aquí a Burgos. Y cuando vinieron aquí a Burgos, pues toda la gente que las vieron en la procesión del año 1902, que pasaron precisamente justamente al lado de donde nos encontramos, pues entre los farolillos, luminarias, lámparas que pusieron, pues la gente al ver esas imágenes pues caían extasiadas y de rodillas por la impresión que daban y por lo novedosa que eran. Aquí les traigo la imagen del que, por así decirlo, ideó esas imágenes, que es don José Campeny. Es un famosísimo escultor catalán de la escuela del siglo XIX, antes de que estuvieran de Olot, y este señor hizo la escena de la oración del huerto, como pueden ver y apreciar, del Rosario de Montserrat. Son una serie de imágenes que van escalonadas hasta una ermita que tienen, y lo que es la escena del ángel es el modelo de la que hemos visto del actual paso de San Pedro de la Fuente. La imagen del Cristo es totalmente diferente, como pueden apreciar, pero parten de esta escultura. Aquí vemos otra imagen, esta es de Segovia, del año 1905, muy posterior a la de Burgos, de la misma escena, es decir, que están fabricadas en serie, pero tiene mucha menos calidad que la burgalesa, porque la burgalesa está dorada en pan de oro, tal como dijo la restauradora Francisca Escolar en el año 87, que dice que tiene una calidad espléndida y estupenda, mientras que esta, en lo que es la túnica, no tiene esa calidad que tiene la burgalesa, es decir, que es cabeza de serie la burgalesa. Les voy a mostrar otras imágenes. Esta es de la Semana Santa de Tarragona. La disposición del ángel pues es semejante tanto a la talla burgalesa como la segoviana, pero la del Cristo no está apoyada, la imagen no está apoyada en una peña, sino que está, pues por así decirlo, exenta. Y en todo colección, pues un buen día me veo una copia más reducida de la misma imagen, pero con una calidad inferior a la burgalesa, es decir, está solo pintada con unos motivos, como pueden apreciar, pues un poco más vastos, no están tallados, pero responde, por así decirlo, a la original, la que es el modelo, que para resumirlo es la del Rosario de Montserrat de 1897, la nuestra de 1902, que fue expuesta el 10 de marzo en lo que hemos visto en el negocio de don Ildefonso Serra, y 5 días después se trasladó a Burgos y ya no hablo absolutamente más de esa imagen
de la oración del huerto. Ahora vamos a la imagen del Cristo con la cruz a cuestas, que esta es cuando se estrenó. Aquí le vemos recién estrenadito, con las andas de plata de los talleres Meneses, la cruz a cuesta con su orla. En el año 1902 estaba tal cual. Aquí hay una imagen del año 1927 cuando se encontraba en la capilla de Santiago, en el retablo que luego tuvieron la Hermandad del Calvario y Santo Entierro en la misma capilla de Santiago cuando ejercía de parroquia. Y el papá es este. El papá es el Cristo con la cruz a cuestas que se encuentra en el mentado y mencionado Rosario de Montserrat. Es una obra de Venancio Valmigliana, uno de los mejores escultores españoles del siglo XIX. Aquí tenemos una imagen cuando tenía 90 años antes de fallecer, don Venancio Valmigliana, muy menospreciado en los libros de arte como el de Diego Angulo o el de Juan José Martín González, pero este señor tenía una calidad técnica, como vamos a ver en las diferentes imágenes, como la fuente del nacimiento de Venus del Parque de la Ciudadela de Barcelona, la escultura de Alfonso X el Sabio de la Universidad de Barcelona y el San Isidoro de Sevilla de la misma Universidad de Barcelona. Es decir, que eran unos señores escultores. Y este de San Cosme, actualmente San Cosme, cuando se encontraba en la trastera de la capilla de San Juan Bautista, pues es el Cristo de Montserrat, el papá del Cristo con la cruz a cuestas de San Cosme y San Damián. Hay una anécdota cuando el señor Juan José Estalayo iba a hacer la plática del año, ya no me acuerdo de qué año, pues le mandé un mensaje diciendo que había encontrado al papá del Cristo de sus amores, a ver si se ponía nervioso. Pero bueno, no se puso nervioso y estuvo muy contento. Aquí hay unos pequeños detalles para que vean, bueno, aquí justamente lo podrán ver mejor aquí, el escorzo. Y así se explica de que dé la cara en un lado y dé la espalda en otro. Por esa circunstancia, nada más. No es porque sea un Cristo, por así decirlo, mal educado, no. Es por el modelo, que lógicamente, pues lo que es el marco es las peñas del monasterio de Montserrat, lógicamente. Y aquí se puede ver mejor, este es en mármol, pero aquí se puede ver mejor la misma disposición, mutatis mutandis. Voy a darle atrás y hacia adelante, que más o menos pues tiene esa misma concepción, pero con la diferencia de los detalles de cómo coge el Cristo de Burgos al ser de madera la talla, mientras que al ser de piedra el otro y de mármol, pues está más sujeto a la estatua para evitar rompimientos. Y bueno, ya después de hablar un poco de los Serra, vamos a decir a la Junta de Semana Santa de Burgos que van a cumplir 500 años. Han cumplido 500 años porque son herederos de la Cofradía del Santo Sepulcro que se fundó en el año 1525 a petición del canónigo Bartolomé de Sedano, porque algunos nobles de la ciudad de Burgos querían hacer una cofradía del Santo Sepulcro. Y ahora me voy a explicar el cómo y el por qué. Así que ustedes tienen casi medio milenio por esta circunstancia. Esta fotografía es el claustro de la Catedral de Burgos. Ven el crucero, pues justamente en las arcadas de abajo se ubicaba la capilla del Santo Sepulcro, que en 1447 se conocía por la de la Vera Cruz. Se lo voy a aproximar un poco. Aquí ven el crucero. Esta es la panda este del claustro. Aquí es donde estaban antiguamente las trojes del Cabildo y justamente detrás está la actual sala de Valentín Palencia, donde estuvo la exposición de Joaquín Sorolla y de los pintores valencianos. Pues justamente en este recoveco, en esta ala, estuvo la capilla del sepulcro antes conocida por la Vera Cruz. Hay otra imagen que quiero mostrarlas. Este es justamente el crucero. Esta es justamente la panda este y en la parte de abajo, aunque estén cegados,
Hemos visto en la anterior que estaban abiertos por la restauración. Hemos visto en la imagen anterior que ya no estaba la planta superior de donde se ubicaban los sacristanes y servidores de la catedral. Pues justamente donde tengo la manita que aparece, estaba la capilla del Santo Sepulcro, antes conocida por la Veracruz. Bueno, en esta ocasión se encargó pues esta escultura que este año es el cartel de Semana Santa. Sobre todo si ven la manita o la manita, pues ven en blanco y negro el escorzo lateral de la imagen de Diego de Siloé sin la columna, porque la columna original es la que ven en esta imagen. Es una columna toscana con su capitel, basa y fuste, mientras que en el año 63 el tornero Ángel Alonso la sustituyó por la que vemos bajera, siguiendo la de que se conserva en el convento de Santa Praxedes de Roma. Y lógicamente pues vemos la que se reconstituyó cuando se restauró la imagen en el año 2004 y se hizo la reproducción de la que actualmente conservan los de la columna, los de la Cofradía de la Santa Columna. Otra de las imágenes que estaban en esa iglesia o en esa capilla es el yacente. Es una fotografía que hizo don Alfonso Díez Ausín el año pasado, cuando la procesión de la Soledad y la Muerte. Ahí se ve la calidad de este yacente de Diego de Siloé, que está hecho en un bloque de nogal maravilloso y que sigue las pautas del que hizo Guido Mazzoni en Santa Ana de los Lombardos de Nápoles, porque Diego de Siloé estuvo trabajando en Nápoles y ahí pudo ver el grupo del entierro que hizo Guido Mazzoni para esa iglesia de los lombardos, de los milaneses, en Nápoles. Bueno, pues la Cofradía del Santo Sepulcro estuvo hasta el año 1585 en esa capilla catedralicia. Y en el año 1585 se trasladó al convento de la Trinidad. Esta es la portada de la que conocemos Casa de Venerables. Pues en 1586 se trasladó, cambió de advocación, es decir, que del Santo Sepulcro se llamó de Nuestra Señora de la Soledad. Y, lógicamente, no se pudo llevar las imágenes porque eran propiedad y posesión del Cabildo Catedralicio. E hicieron unas reproducciones de esas imágenes, sobre todo del yacente. La imagen de la Virgen era de bastidor, y luego ya hablaremos un poco de esa imagen de la Virgen de bastidor. De 1585, como he dicho, hasta 1608, estuvo en este convento de la Trinidad, en la calle San Francisco, donde está ahora Cáritas Diocesana y el taller de restauración que lo regenta la empresa Batea. En 1608 se trasladó al convento de la Merced. Esta es la foto más antigua que he podido localizar del convento de la Merced actuando como hospital militar. Aparece en una página web que se llama De Retreta de Burgos y hablan pues de los diferentes edificios militares que ha habido en Burgos y procede del fondo fotográfico del Hispanic Society of America, que se conserva en Nueva York. Y como pueden ver, aquí está el cartelito del hospital militar y es del año 1876, con su correspondiente garita. Pues bueno, perseveró en 1729, el padre Palacios dice que todavía la procesionaban, y en el año de la francesada, pues se trasladó la cofradía a San Cosme, con la Soledad y el entierro, el sepulcro. Regresó otra vez a la Merced y cuando la desamortización, en 1835, evacuaron todo, se convirtió en hospital militar y lo que quedaba de cofradía se trasladó a esta iglesia de San Cosme y San Damián. Esta es bastante antañona, todavía está el Palacio de los Sarmiento, que algunos todavía recordarán, como pueden ver, y esta es una de las imágenes pues, de mediados de los años 20 del siglo pasado, donde se trasladó. Muchos de sus miembros pasaron a la cofradía de la Hermandad del Calvario y de Nuestra Señora de la Rebolleda. Es decir, que hay un camino,
Cofradía del Santo Sepulcro, Cofradía de la Soledad que persevera, en la Trinidad y en la Merced. Hermandad del Sepulcro, del Calvario, mejor dicho, y de Nuestra Señora de la Rebolleda, porque muchos de sus miembros pasaron a esa cofradía, que se encargó de hacerlas. Bueno, aquí hay una portada de esto. Y esta cofradía del hospital, de la Hermandad del Calvario, creo que con lo que pone escrito, todos ustedes pueden darse idea de lo que preparaba esta hermandad, aparte de sacar los pasos procesionales. Pone: en la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián, extramuros de esta ciudad, los devotos del Santo Calvario celebran en los 5 domingos primeros de Cuaresma las devociones siguientes. Si el tiempo lo permite, saldrá el domingo, en Blanco del Corriente, a la 1:30 de la tarde, al sitio de Santa Cruz, el crucero de Santa Cruz, el crucero de San Julián, es donde iban. Y a su regreso se rezará el rosario, pues el primer domingo de Cuaresma, el segundo, el tercero, y concluirá con el Miserere y con las indulgencias, que eso es importante. La Cofradía del Sepulcro tenía sus indulgencias. La cofradía, por subrogación y por agregación, se unieron a las de la Soledad junto con las de el convento de los Trinitarios. Cuando pasaron a la Merced tenían todos los privilegios espirituales, indulgencias y todo lo demás, adscripciones a San Juan de Letrán, por ejemplo, o a Santa María la Mayor, pues se iban acumulando. Son los privilegios espirituales que las cofradías se lo tienen que hacer y ver. Porque ahí vienen las indulgencias, por ejemplo, te dicen, pues vas a quitarte tantos pecados por si haces estas cosas o todo lo demás. Se lo tienen que hacer saber porque es bastante importante. Si quieren hacer los besamanos o los besapiés, que este año pretende hacer la cofradía, la Junta de Semana Santa, ¿no? Tengo entendido, creo. Bueno, pues lo que deben de hacer es procurar los privilegios espirituales, indulgencias, adscripciones y todo lo demás, porque eso es una riqueza fundamental. Pues esto es una de las actividades que hacía. Esta es la regla del gobierno de la Cofradía del Santo Calvario o Escuela de la Cruz de San Cosme y San Damián de la ciudad de Burgos. Aquí viene reglamentado todo porque lo obligó, por así decirlo, la autoridad competente. El que era, por así decirlo, el gobernador civil, les dijo: nada de hermandad que está sufragada, tiene que estar registrada jurídicamente tanto por lo civil como por lo eclesiástico. Aquí este es un documento muy curioso que habla sobre el Vía Crucis que hacían, que hemos leído antes, por la calle El Calvario. Por eso se llama la calle El Calvario. Estaban los mojones de las 14 estaciones. Y aquí viene pues diciendo: es que nos han quitado los mojones de la primera estación, de la segunda, de la tercera y la cuarta. Y aquí el señor gobernador pues más o menos establecía la cosa. Este es el último libro de la Cofradía del Santo Calvario que se conserva en el Archivo Municipal de Burgos. Y bueno, más o menos voy a terminar con esta imagen. Así que 500 años. Lo que deben de hacer es reivindicar ese origen y esa tradición. Ya no me puedo meter más en otro, porque ya sería otro cantar de gesta. Ya voy a terminar y finalizar con estas imágenes que se conservan en la iglesia de San Lorenzo. Este retablo se conoció por el retablo del Carmen, pero cuando se restauró, pues se estableció en la parte central del mismo retablo la muy buena escultura de la Piedad, de la cual hago referencia en el libro, pero no voy a hacer referencia más. Y justamente en el banco se ha colocado el yacente, que es la copia del que hemos visto anteriormente, de la catedral, y aquí en proceso de restauración, cuando se restauró este retablo en el año 2006, por los responsables de la empresa Cerdá, que está en Villalbilla, cuando estuvieron restaurando el Cristo yacente, que se conserva en San Lorenzo, que tiene las mismas características, un poco más vastito que el que hemos visto catedralicio. Este Cristo, si recuerdan algunos en su mocedad o un poquito ya más talludos,
pues se ponían justamente enfrente del retablo de Nuestra Señora del Pilar de San Lorenzo, se ponía como si estuviera de cuerpo presente y encima pues se ponía una imagen o una dolorosa como si estuviera velando el cuerpo del hijo. Cuando se restauró ese retablo se habilitó el banco para meter el Cristo en cuestión. Y creo que esto ya son muchas latas y voy a dar por finalizada esta intervención. Espero que les haya gustado, espero que no haya sido tan pesado y espero que no les haya vuelto locos, porque la verdad sea dicha que yo también tenía el hándicap que he mencionado anteriormente, pero esas 59 imágenes son parecidas a las chacotas o a lo que les he manifestado en esta intervención, y todas esas imágenes están sazonadas tal cual. Eso sí, está por escrito y espero que, como les he dicho, se pueda publicar. Yo ya les indico que eso fue para mí, para solaz y para entretenerme, pero me parece que hay algunas personas que consideran que tiene la suficiente calidad para que sean impresas en papel y en tinta. Y nada más. Muchísimas gracias por todo. Pues bendito entretenimiento, nunca mejor dicho, ¿no? Porque evidentemente este prólogo que nos acaba de presentar Raúl, este magnífico prólogo, porque la verdad es que cada palabra suya tiene, yo creo, que un inmenso valor, es una suerte para todos nosotros. Comentábamos antes, es un gran patrimonio, así que el agradecimiento, yo creo, de toda la ciudad, de toda la Semana Santa burgalesa, a ese trabajo de investigación, a esas horas de no dormir. Pero ahora, para que vean que no hablo a humo de pajas, no quiero que... Yo nunca hablo a humo de pajas. Quiero que vean al niño. A ver si sale. En formato PDF. Y que vean más o menos la disposición, cómo le he ido poco a poco pergeñando, maquetando. Muchas de las imágenes que he expuesto, como en el caso del Cristo sobre la piedra fría, por ejemplo, lo del Cristo de Burgos cuando estaba en su capilla de San Agustín, los diferentes grabados cuando se bendijo la copia. Es decir, que quiero que lo vean ustedes, que yo no hablo o no intento hablar a humo de pajas. Y justamente pues hay un caso concreto para que vean el Cristo de la Vera Cruz. Voy a ver si lo amplío un poco más para que lo puedan ver. No sé cómo va esto. Pero bueno, creo que lo pueden apreciar. Sí. Que se conservaba en el convento de las Luisas ahí en Plaza Vega, y es una muy magnífica escultura, como pueden apreciar. Y luego pues algunos casos fallidos. Por ejemplo, miren, esta es la misa del Requeté, que se celebró el 25 de octubre del 36, y utilizaron el Cristo de San Esteban de los Olmos para presidir el altar que se hizo en los arcos de Castilfalé. Donde tengo la flechita está, por así decirlo, el Cristo encaramado. Y luego, pues algunos fallidos, como pueden ver, el Cristo del Colegio de los Maristas, que los de Ademar querían procesionar. Y bueno, y más o menos, pues esto. Y ya estos últimos días he pergeñado ya el final de este libro, y más o menos no quiero... Más o menos voy a decirles un poquito, y abusando un poco de su paciencia, leer lo siguiente. Al llegar aquí y echar una ojeada a lo escrito, nos sentimos profundamente complacidos ante la obra conseguida, aunque es posible que otros la hubiesen hecho mucho mejor, más científica, más aquilatada, más profunda. Y damos por bien empleadas las horas, que no fueron pocas, que nos ha llevado el acopio de materiales y la confección del trabajo. Esta ha sido nuestra labor y la forma en que hemos pretendido realizarla, la que tiene ahora el lector en sus manos en definitiva. Y ya digo lo último y ya no le es inoportuno más. Después de dicho esto, nada nos queda por indicar. Confiamos que el importe caudal de datos aquí allegados,
a pesar de no agotar la materia, suscitará nuevos estudios sobre el asunto, pues siempre el descubrir algún punto del pasado riquísimo burgalés supone un avance en el conocimiento del ayer de esta ciudad espléndida, que tanto tiene siempre que decirnos en lo que se refiere a su historia. Y este ejemplo de estas imágenes procesionales de Semana Santa, las 59, añado, resulta ahora, en este orden de cosas, tan sorprendente como ejemplar. Y nada más. Gracias. Pues lo dicho, Raúl, gracias por toda tu generosidad, por este inmenso trabajo de investigación, por cada palabra que pronuncias, ¿no? Que detrás de ella hay ese entusiasmo, ese amor también, ¿no? Y ese trabajo desinteresado que yo creo que has puesto pues para bien de toda Semana Santa burgalesa, así que gracias de corazón. Gracias también a aquellos que habéis servido de inspiración para este trabajo de Raúl, ¿no? El del 2016, pues gracias a Juanjo que lo ha nombrado. Muchísimas gracias también a Alfonso, ¿no? Alfonso Díez, que también es parte de promotor. Alfonso es un poco liante, pero bueno, quieras o no quieras. Y Juanjo también es liante, pero dentro de su mesura. Así que muchísimas gracias a todos vosotros. Sí, Jesús. Sí. Vamos a ver, cuando se restauró San Lesmes en el año 67, hay un problema cuando el Estado declara monumento nacional a una iglesia, a un palacio, a un bien inmueble en general, que se compromete el Estado a restaurarlo, a dar, por así decirlo, una cantidad de dinero para que ese edificio se mantenga. Eso es por ley. Desde el año 31 en que se aprobó esa ley de patrimonio de monumento nacional, que fue, por así decirlo, una respuesta que hizo la República para evitar los expolios que en aquellas épocas se efectuaban, con Hearst y todo, o León Leví, con las pinturas de San Baudelio de Berlanga, o Hearst, por ejemplo, con el Palacio Miranda, que se lo quería llevar. Es esa ley y el Estado se compromete. Lógicamente, al no recibir fondos, la parroquia de San Lesmes, pues tienes que sacrificar lo pequeño para mantener lo grande. Aunque haya habido, por así decirlo, colectas por parte de los parroquianos, pero es que los templos que tenemos aquí en Burgos y en la provincia son verdaderas catedrales y son inmensos de mantener. En cualquier caso, cuando hoy en día hacemos la reivindicación de alguna talla que está en el Museo Marés, pues los claustros no se nos alude a que es... Pero el problema es que eso ya ha prescrito y la nueva ley del 85 ya no prevé esos casos. Se puede ahora protestar. Hubo, según, si no mal recuerdo, un dime y direte entre Bouza, Antonio Leandro Bouza, y Federico Marés por esa circunstancia, de por qué había piezas de Burgos en el Museo Federico Marés. Lo que pasa que la ley del 85 hizo tabla rasa y ya no se puede, por así decirlo, reivindicar. Pero en este caso, una talla que estamos llamando sacando esculturas, lo que usted bien ha dicho, Sí. podría estar en un homónimo. Pues es lo que le he dicho yo. Si es de titularidad estatal el Museo de Burgos y de titularidad estatal el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, habría que hacer eso. Pero ojo, el Museo Nacional de Escultura pertenece al Ministerio de Cultura porque es Museo Nacional, mientras que el Museo de Burgos la gestión la lleva la Junta de Castilla y León. Y el más antiguo de todos ellos en esta Junta de Semana Santa, 500 años, que tienen ya el deber de empezar a reivindicar. Pues lo que deben de hacer es, eso ha sido solo por desconocimiento, por ignorancia. Y lo que tienen que hacer, no solo la Junta de Semana Santa, sino las diferentes cofradías, es buscar los antecedentes, porque tenemos un complejo. Los de Burgos hay ese complejo de lo que tenemos no le damos importancia. Y muchas de las estatuas o imágenes procesionales que tenemos son de afamadísimos escultores que en su época, por así decirlo, era la crème de la crème. Me estoy acordando de Francisco Borja San Juan, el que hizo la coronación de espinas, o Salvador
Páramo el que hizo la escultura de Nuestra Señora del Amor Hermoso, que se encuentra en San Lorenzo, que ya hace eco y lo revaloriza muchísimo Manuel Osorio de Bernat en la Galería de Artistas del siglo XIX, en que dice que la primera obra magnífica que hizo Salvador Páramo era la imagen del Amor Hermoso de San Lorenzo. O, por ejemplo, la escultura del descendimiento o desprendimiento que se conserva en San José Obrero, que perteneció a la cofradía de la Caja Burgos, de Juan González Moreno. Hay algunos profesores de la Universidad de Murcia, como el profesor Germán Ramallo o el profesor Melendras, que dice que Juan González Moreno es el mejor escultor que ha habido en Murcia después de Salcillo. Todos los demás son santeros. Y cuando grita a Andrés Martínez Abelenda, hijo y padre, les venera a su padre. Lógicamente, y están mejor tratados fuera que dentro. Y ahora está rumiando con sus 100 años Andrés Martínez Abelenda. Por su legado, ¿por dónde le trae? Nadie lo tiene. Exactamente, ahora lo tienen en San Esteban, creo que lo tienen en San Esteban. Y así todo, lo que pasa es que tenemos ese complejo de inferioridad, cosa que no tenían en el año 1902, ¿eh? En el año 1902 combinaban lo turístico con lo devocional. Ahí era un totum revolutum, antes de Valladolid, mucho antes. Y los artistas tenían una calidad y eran muy renombrados, lo que pasa que tenemos ese complejo y adiós muy buenas y Santas Pascuas. ¿Alguna pregunta más? Pues con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Señores, Muchísimas gracias a todos por su asistencia y gracias de nuevo, Raúl, por esta magnífica conferencia.